profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. Vamos a orar en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, Dios, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das, Señor, el día de hoy, de estar aquí, Señor, en este lugar, para que tu presencia, Señor, ministre el corazón, ministre el espíritu, ministre el alma de cada uno de los que estamos aquí en esta noche, Señor, congregados, con una expectativa de que tú harás algo sobrenatural, de que tú harás algo sobrenatural. En el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y tu palabra va a penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón. Padre, hoy comienza a sacar nuestro corazón para que sea sanado, para que sea limpiado, para que sea restaurado. Espíritu Santo, y comienza a inundar nuestras vidas y nuestros corazones con tu presencia. Amén. Amén. Entonces, no importa la situación que tú y yo estemos viviendo, que estemos pasando, Dios promete estar contigo. No importa el proceso, no importa la crisis, no importa el desierto, Dios ha prometido estar contigo. ¿Lo puedes decir? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dice la palabra en Salmos 34, verso 19, hablando del tema que el día de hoy vamos a compartir, que vamos a ministrar acerca de las aflicciones. ¿Quién de aquí no tiene problemas? ¿Quién de aquí tiene problemas? ¿Ha pasado por problemas? ¿Sí o no? La mayoría, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Tú lo crees? Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué importante que el día de hoy tú y yo podamos comprender que la Biblia nos revela que vamos a pasar por aflicciones, que vamos a pasar por dificultades, que vamos a pasar por situaciones difíciles, que va a haber cosas que nos van a oprimir, que nos van a angustiar, que nos van a quebrar. Pero la palabra de Dios nos dice algo. Aunque las aflicciones sean muchas, aunque las aflicciones sean demasiadas, Dios nos va a librar de ellas. ¿Sí lo crees o no lo crees? Dios nos va a librar de cualquier aflicción, de cualquier situación que se presente en nuestra vida. Las aflicciones son muchas, las aflicciones son diversas, las aflicciones son diferentes, las aflicciones tienen una causa. Hay aflicciones que provienen por mí mismo. Hay aflicciones que provienen de Dios. Y hay aflicciones que provienen ¿de quién? Del diablo. Hay tres causantes de la aflicción: tú, Dios o el diablo. ¿Qué tipo de aflicciones vivimos el día de hoy? ¿Qué es una aflicción? La palabra aflicción significa adversidad, calamidad, agravio, desastre, desgracia,
dolor, dificultad, pena, quebrantamiento y tristeza. ¿Identificas alguna de estas en tu vida? ¿Has pasado por momentos de adversidad? ¿Has pasado por momentos de dificultad? ¿Has pasado por momentos de dolor? ¿Has pasado por momentos de quebranto? ¿Has sentido tristeza? Aflicciones. Jesús dijo en San Juan 16:33 una verdad muy importante que debemos de tener presente. Jesús dijo que en el mundo ¿qué? Tendríamos ¿qué? Tendríamos aflicción. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí o no? Jesús dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Dile al que está a tu lado, en el mundo vas a tener aflicción. Lo único seguro que tienes en el mundo es sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. Es un lenguaje universal. El apóstol Pedro dijo que los mismos padecimientos que nosotros vivimos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Padecimientos, necesidades, dificultades. La palabra opresión, la palabra aflicción en el griego viene de la palabra tlipsis. Tlipsis. ¿Y qué significa esto? La palabra aflicción significa opresión, oprimir, presionar, presión, tribulación, angustia. ¿Te suena la palabra? ¿Te suena Romanos 8? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Adversidad. La palabra tlipsis es comparada a una prensa que se utiliza para machacar las uvas y sacarle el vino. Una prensa que se utiliza para exprimir el olivo y sacar aceite de él. Para poder sacar el vino, para poder sacar el aceite, hay un proceso de opresión. Una prensa le tiene que dar hasta que salga lo mejor. ¿Sí me explico o no? ¿Sí está conmigo? Entonces hay un proceso para obtener un resultado. Hay un proceso para obtener un ¿qué? Un resultado. Sin procesos no hay resultados. Sin dolor no hay gloria. Sin desierto no hay victoria. Sin dolor no hay crecimiento. Qué importante que Jesucristo nos aseguró algo. Y nos aseguró que en el mundo tendríamos aflicciones. Aflicciones, dolor, dificultad, adversidad. En el mundo tendréis aflicción. Joven, señorita, hermano, hermana, vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos donde tu fe será probada. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no falte. No le dijo: Pedro, yo he pedido para que no pases por ello. Le dijo: yo he pedido para que tu fe no falte.
Porque Dios usa el proceso para descubrir y revelar nuestro corazón. Ahorita nuestra hermana, esposa de Miriam, nos contaba una historia de Ana y Penina, una mujer afligida, una mujer con tristeza, una mujer que diariamente era juzgada, era señalada, era entristecida por las palabras de Penina, al recordarle su condición, su situación. Y dice que esta mujer llegó a un punto a ir a la casa del Señor y postrarse y hablar al Señor en su corazón, con gran aflicción y tristeza. Y en medio del dolor, Dios la oyó. Porque el nombre de su hijo fue ¿qué? El nombre de su hijo fue ¿cuál? No los escucho. Samuel, que significa Jehová oye. En medio de tu dolor y de tu aflicción, ten por seguro que Dios oye. Dios oye. Veíamos que la aflicción la provoca uno mismo, Dios, ¿o quién? O el diablo. Existen 3 tipos de aflicciones. Número 1, innecesaria. ¿La aflicción qué? Innecesaria. Número 2, la conveniente. Y número 3, la inevitable. 3 tipos de aflicciones pueden provocarse o producirse en nuestra vida. Pueden experimentarse en este mundo. Tenemos que aprender a reconocer qué tipo de aflicción estamos viviendo y por qué la estoy viviendo. Hay que aprender a discernir cuando soy yo, cuando es Dios y cuando es el diablo. Porque muchas veces, hermano, hermana, joven, señorita, culpamos al diablo de todo. Es que el diablo, es que Satanás, es que el enemigo, es que no me suelta. Y hay otros más espirituales que le echan la culpa a quién creen. ¿A quién? A Dios. Pero siempre nosotros no somos los del problema. O es Dios o es el diablo, pero nunca eres tú. ¿Sí o no? Somos buenos para culpar a otros. Es que el amigo, es que el vecino, es que el hermano, es que el pastor. Y a todos le echamos culpa de nuestra situación. A todos le echamos culpa de nuestras broncas. A todos le echamos culpa de nuestra aflicción. Es que me dijo, es que me hizo, es que no me hizo, es que no me dijo, es que no me saludó, es que sí me saludó, es que me habló, es que no me habló. Hubo hombres de Dios que pasaron por situaciones difíciles. Hubo hombres que experimentaron dolor en su vida. Elías experimentó dolor, experimentó depresión, deseó morir a causa del problema que estaba enfrentando, diciendo: no soy yo mejor que mis padres, quítame la vida. Otro fue Job, que fue puesta a prueba su fidelidad a Dios. Un hombre íntegro, intachable, justo, recto, perfecto en sus caminos,
Pero de repente vienen dificultades, calamidades, destrucción, pérdida, luto, enfermedad, que no era causada por su desobediencia. La aflicción innecesaria, número 1, viene por causa de la, ¿qué crees? De la desobediencia. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. No se crea, no le diga nada, porque se va a enojar. ¿Sí? La innecesaria viene ¿por qué? Por causa de la desobediencia. Hay problemas que llegan, pero hay problemas que tú buscas. ¿Sí o no? Hay problemas que llegan, pero hay problemas que nosotros nos buscamos. Hay pruebas que nosotros nos ponemos. Hay procesos que tú y yo no los hacemos. Es que, hermano, hermana, estoy en este proceso. Dios me tiene en el proceso. Dios me tiene en el desierto. Dios me tiene en aflicción. Hermano, Dios está tratando conmigo. No. Hay cosas que están produciéndose por causa de tu desobediencia. Por causa de hacer tu bendita y santa voluntad. Pero siempre buscamos la culpa de alguien más. No, es que el pastor tiene la culpa. Y el pastor ni se acordaba de ti. ¿Sí? No. Dice la innecesaria viene por causa de la desobediencia. ¿Por qué? Porque no hacemos caso. Desechamos el consejo. Desechamos la palabra. Desechamos a Dios y tomamos nuestras propias decisiones. Dice la Biblia, fíate de Jehová, fíate de Jehová, fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a ver Jueces capítulo 2, verso 11 al 15. Jueces capítulo 2, hablando de la aflicción innecesaria. Jueces 2, 11 al 15. A ver en pantalla. Excelente, ya aparece. Jueces capítulo 2. Después de Josué está Jueces. ¿Ya están ahí conmigo? Capítulo 2, del verso 11 al 15, dice la palabra del Señor así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? ¿Qué hicieron? Primero, ¿hicieron qué? Lo malo. Después, ¿sirvieron a quién? A los Baales. 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Dejaron a Jehová, sirvieron a otros dioses. Por lo tanto, ¿vino qué? Vino la ira de Jehová. Sigue diciendo ahí la palabra: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra ellos, contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los ¿qué? Los despojaron. Dice, Dios los entregó por causa de su desobediencia, por causa de su rebelión, por causa de su pecado, por causa de apartarte ¿de quién? De Dios. Dice, Dios los entregó en manos de robadores que los despojaron. Se quedaron sin nada. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente ¿a quién?
a sus enemigos. Estaban experimentando una derrota continua. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran ¿qué? Y tuvieron gran ¿qué? Aflicción. Veíamos que tuvieron gran dolor, que comenzaron a experimentar dificultades, que comenzaron a tener desgracia, comenzaron a tener desastre, comenzaron a tener angustia, comenzaron a experimentar opresión. Comenzó a levantarse el enemigo contra ellos, no porque Dios quisiera, sino porque ellos se lo buscaron. Hay consecuencias cuando tú y yo nos apartamos de Dios. Hay consecuencias cuando tú y yo nos rebelamos contra Dios. Hay consecuencias de salirnos de la cobertura de Dios. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembre, cosechará. Todo lo que tú hagas, lo vas a recibir, se te va a retribuir. Dice la Biblia, no consideraron tener en cuenta a Dios, por lo cual Él los entregó una mente reprobada y recibieron en sus mismos cuerpos la retribución debida de su extravío. No era Dios el problema, no era el diablo el problema, eran ellos mismos. Entonces hay problemas que tú y yo solitos nos buscamos. Hay dolor innecesario, hay sufrimiento innecesario, hay cosas que Dios no quisiera que estés pasando, pero las estás pasando porque has dejado a Dios. Tu problema, ¿de dónde proviene? Tu lucha, ¿de dónde proviene? ¿Quién está generando la situación que el día de hoy tú estás viviendo? Dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Yo estoy consciente que si peco, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Yo sé que el pecado trae consecuencia. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Hay cosas que tú y yo sabemos que no debemos de hacer, pero las hacemos. Y después preguntamos, ¿por qué Dios? Señor, ¿por qué permites esto? En lugar de decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Qué importante que tú y yo comencemos a distinguir, a tener conciencia de que hay aflicciones diferentes, que hay pruebas innecesarias. Hay cosas por las cuales Dios no quiere que pases, pero tienes que pasar por tu terquedad, por tu obstinación. Dios no tenía planeado que Israel muriera en el desierto. Dios no tenía planeado 40 años para Israel en el desierto. Dios no tenía planeado que quedaran postrados en el desierto. Dios no tenía planeado que estuvieran dando vueltas y vivir sin rumbo en el desierto. Pero por la dureza, dice la Biblia, de vuestros corazones y la dura cerviz. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Por lo cual muchos de sus padres no entraron a mi reposo. Quítate la obstinación. La desobediencia trae aflicción, trae dolor, trae sufrimiento, trae muerte. Toda acción, toda mala decisión trae consecuencias. Toda acción y toda mala decisión trae consecuencias.
2:15 dice: gran aflicción vino de parte de Dios por estar contra Dios. El asunto no es cómo empezamos en el Evangelio, sino cómo termina tu historia en Dios. Muchos son los llamados, dice la palabra, mas pocos los escogidos. Todo depende de mi condición. No es cómo empiezas, sino cómo terminas. ¿Se acuerdan de Sansón? Que una pastora que yo tenía le decía Sonsón. Sonsoncito, Soncito. Sansón tenía propósito. Sansón tenía llamado. Sansón tenía asignación. Sansón tenía promesa. Sansón tenía unción. Sansón tenía visión. Pero hizo cosas incorrectas. Traspasó los límites. Rompió el pacto. Hizo como bien le pareció. Si tú vas al libro de Jueces, vas a encontrar una frase en casi todos los capítulos. Y cada quien hacía como bien le parecía. El tiempo de los jueces es conocido como un tiempo sin orden y sin gobierno, donde el pueblo se desenfrenaba, donde el pueblo hacía lo que le daba la regalada gana. No buscaban a Dios hasta que sentían la soga en el cuello. Dios, ayúdame. Sansón no supo respetar la presencia de Dios. ¿Y cómo terminó? Como objeto de burla, amarrado a una piedra de molino, sin ojos, pelón y debajo de escombros. ¿Era el plan de Dios para Sansón? Pregunto, ¿era el plan de Dios para Sansón? No. Pero él tomó una mala decisión y trajo consecuencias a su vida. Saúl tenía llamado, tenía propósito, tenía asignación, tenía la unción de Dios, que llegó a profetizar entre los profetas, si recuerdas o no. Pero terminó muerto por su propia espada, en mano de sus enemigos, porque traspasó los límites. Agradó al pueblo y no agradó a quién. No trates de agradar a la gente, trata de agradar a Dios. ¿Amén o no amén? Jonás, ¿te acuerdas de Jonás? Jonás, profeta de Dios. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos un llamado como el de Jonás? Jonás, ve y predícale a Nínive, profetízale a Nínive. ¿Y qué crees que dijo este hombre? No voy a ir. Mejor fue, se compró un crucero, dijo, ahí nos vemos, me voy a descansar. Fue, se sube al barco, navegan en el mar, de repente se desata una tormenta y aquel hombre relajado, dormido. Hasta que van y lo despiertan, dormilón, levántate, ¿no ves lo que está pasando?
Y se asincera y dice: es por mi culpa. Échenme al mar y van a ver cómo se acaba el problema. Prefería morirse que ¿qué? Que obedecer a Dios, que profetizar. Al punto de que viene un gran pez y lo lleva a las profundidades del Seol. Y al sentirse morir clama a Dios. Dios lo oye, lo vomitan en la orilla del mar y va con toda la mala actitud. Pues ya qué. Y empieza a declarar la palabra. Y ve que el Señor transforma. Todo sueño de un predicador, ¿verdad, Pastor Gilberto? Que nuestra predicación transforme la multitud. Dice que la gente comenzó a arrepentirse. El rey dijo: ¿sabes qué? Bebés, animales, todos vámonos a ayunar, para ver si quizá Dios cambia de parecer. Dice que Dios lo salvó. Imagínate una iglesia así, con Nínive, como Nínive. Pero ¿qué crees? Jonás se volvió a enojar. Ya sabía que ibas a hacer esto, Señor. Una mala ¿qué? Actitud. Malas decisiones y malas actitudes te llevan a perder la bendición de Dios. Vamos a seguirle porque se nos acaba el tiempo. David sufrió consecuencias por sus errores también. David fue un hombre que le falló a Dios, que pecó, que cometió errores graves más que Saúl. Pero ¿qué crees? Su actitud fue diferente. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado, confesó su pecado y se arrepintió. Lo podemos ver en Salmo 51, verso 1 al 3, diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51, 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Qué importante que tú y yo el día de hoy reconozcamos que nos hemos equivocado, que nos hemos equivocado, para poder ser restaurados. Dios perdona lo que se confiesa. Amén. Dios perdona lo que se confiesa. Número 2, la aflicción conveniente. ¿La aflicción qué? Conveniente. ¿Cómo que es conveniente? Habrá dolor, sufrimiento, habrá padecimiento que sea conveniente. ¿Tú qué piensas? La aflicción conveniente proviene de Dios. Hay cosas que Dios permite para hacernos crecer. Hay cosas que Dios permite para ver nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 16. La aflicción conveniente Dios la usa ¿para qué? Para probarnos.
Dice la Biblia, ya tienes ahí Deuteronomio 8:2 y 16, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dirá usted. Y acontecerá, y te acordarás, perdón, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Vas a recordar el proceso por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí vemos que Dios llevó al pueblo al desierto para afligirlo y para probarlo, para ver lo que había en su corazón, si iba a obedecer o no. Verso 16. Verso 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, probándote, procesándote y probándote para a la postre hacerte bien. Todo proceso de Dios trae beneficios. Amén o no amén. Todo proceso de Dios trae beneficio. Dice la Biblia en Proverbios 17:3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Jehová prueba, di conmigo, Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. El fuego prueba. ¿El fuego qué? El fuego prueba la pureza de la plata y el oro. Hay lugares apropiados donde las cosas se prueban y se purifican. Hay lugares apropiados donde las cosas se prueban y se ¿qué? Y se purifican. La plata y el oro tienen su lugar para ser refinados, para ser purificados, pero Jehová prueba los corazones. Si alguien quiere añadirle valor a la plata, la procesa. Si alguien quiere añadirle valor al oro, lo procesa. Entre más intenso sea el horno, más precioso sale el oro. Entre más sea la prueba, mayor es la victoria. Entre más sea grande el desierto, mayor es la conquista. Se me hace que están dormidos acá. Yo no sé por lo que tú estés pasando, cuál sea tu situación, cuál sea tu crisis, cuál sea tu problema, cuál sea tu aflicción. Pero algo de lo que estoy seguro es que Dios está contigo. Amén. Los hornos, hermanos, jóvenes, proporcionan el entorno y la temperatura apropiada para fundir los metales preciosos. El proceso se completa de la plata cuando el platero ve su rostro reflejado en ello. Amén. Quiero decirte algo antes de que se me acabe el tiempo. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones de ¿quién? Pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor dijo que cuando tengamos aflicciones, tengamos paz. Y que confiemos porque Él ha vencido al mundo. En medio de la prueba,
en medio de la aflicción, en medio de tu dolor, en medio de tu desierto, en medio de tu proceso, recuerda, ten paz y ten confianza. Ten paz y ten confianza. Romanos 8:18 decía el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones, que los problemas, que las pruebas, que las crisis, que los desiertos, que el quebranto, que la enfermedad que estoy viviendo el día de hoy no es comparado con la gloria eterna que el Señor va a manifestar sobre mí. Porque entre más sea la aflicción, mayor será la gloria. La palabra gloria en el hebreo, kabod, significa peso. Dios quiere que tu vida tenga, ¿qué crees? Dios quiere que tu vida tenga, ¿qué crees? Peso. Dios quiere que tu vida pese. Y no peso de sobrepeso como algunos que estamos aquí. ¿Sí? Dios quiere que tengas peso. Que cuando llegue se sienta la gloria de Dios en tu vida. Porque lo que es probado es calificado. ¿No me entendieron acá? Lo que Dios prueba, Dios lo califica. Lo que Dios prueba, Dios lo usa. Lo que Dios prueba, Dios lo levanta. Lo que Dios procesa, Él lo impulsa. Entonces, joven, señorita, sigue diciendo la palabra en segunda carta a los Corintios 4:17. Estamos en la prueba, ¿qué? Conveniente. Di conmigo, me conviene ser probado. Dile al que está a tu lado, te conviene pasar la prueba. Dile, pero no te quedes ahí. Pero dígale, hermano, acá está, mire uno. Sí. Pero no te quedes ahí. Hermanos, vamos a pasar por pruebas, pero de mí depende la estadía en el desierto. Aunque no diga amén. Segunda carta a los Corintios 4:17 dice, fíjese lo que dice esta porción: porque esta leve tribulación momentánea, dile al que está a tu lado, la prueba es momentánea. Dile, el desierto tiene principio, pero también tiene final. Pero dile con seguridad, dile, tu desierto tiene principio, pero también tiene fin. Porque dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea, fíjate lo que hace la tribulación, fíjate lo que hace la prueba, fíjate lo que hace la aflicción, fíjate lo que provoca el dolor. Produce. Algo se genera en el desierto, pero todo depende de tu actitud. Si se genera algo bueno o se genera algo malo. Mi actitud ante la prueba. ¿Mi qué? Mi actitud ante la prueba. ¿Cómo paso la prueba? ¿Cómo recibo la prueba? ¿Cómo enfrento la prueba? ¿Has cantado ese canto? ¿Cómo va, hermano José? Santiago 1 verso 2, ¿verdad? Está escrito que tengas gozo, ¿verdad? Y ahí estamos cantando. Cuando pases por diversas pruebas, pues de ahí saldrás victorioso.
cambiaste por danza. No hay tristeza, solo alabanza, mi lamento. Y viene la prueba y ay, Señor, ¿por qué? Nomás te estaba siguiendo a José, no era verdad. Pero la Biblia dice, ¿la qué? La Biblia dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Pero ¿cómo, Señor, me voy a gozar si estoy enfermo? Si me está yendo mal, Señor, ¿por qué dices que me goce? La palabra dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra, y nunca me siguió el de la multimedia, ya se me va a olvidar el versículo, hermano. Sí, nomás me hice una parte, hermano, es para que me eche la mano. ¿Sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Joven, señorita, hermano, hermana, qué importante es nuestra actitud en la prueba. Una buena actitud te saca de ahí. Y dice que la prueba de tu fe va a producir algo. Las pruebas producen crecimiento. Dile al que está a tu lado, ¿quieres crecer? Pero dile, ¿quieres crecer? Que dice, no, eso no quiero. ¿Verdad? Sí quiero crecer, Señor, pero así no. Es, di conmigo, necesario. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Dice, es como la mujer cuando da luz. Al principio duele, pero al ver al baby, ay, qué bonito niño, salió bien orejoncita. Se goza, se alegra y se le olvida el dolor, porque vio que el dolor valió la pena. Dile al que está a tu lado, vale la pena. Vale la pena, te va a doler, pero vale la pena. Va a doler la prueba, va a doler la dificultad. A nadie nos gustan los problemas, ¿sí o no? A nadie nos gusta el dolor. Pero un día Jesús dijo que cuando él estaba en el Getsemaní, ¿qué sintió? ¿Qué sintió? Dolor. Dice que su alma estaba ¿qué? En gran angustia. En gran angustia. Y comenzó a brotar de él sangre. Pero dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué sigue diciendo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos como ovejas de matadero. Pero sigue diciendo la palabra, antes, en todas estas cosas, dile al que está a tu lado, somos más que vencedores. Pero dile, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice la Biblia que verá el fruto de su aflicción y se gozará su alma. Isaías 53. Y por último, la prueba
La prueba, ¿qué crees? Inevitable. ¿La prueba qué? Inevitable. Esta viene por una vida digna de arrepentimiento. Esta aflicción inevitable viene por vivir el evangelio. Viene por vivir para Dios. ¿Cuántos quieren vivir para Dios? ¿Sí o no? Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dijo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10 al 12. Dice la palabra de Dios, segunda carta a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que nos sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, di conmigo, padecerán persecución. Di conmigo, padecerán persecución. Segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 23 al 29, para ir culminando este mensaje y orar. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Dice el apóstol Pablo: estos son los sufrimientos de un apóstol. Si tú quieres agradar a Dios y te dices ser siervo de Dios, vas a padecer. Pero bienaventurado, bendecido, doblemente dichoso, porque padeces persecución por la causa de Cristo. Amén. Romanos 8:29 y terminamos. Vete poniendo de pie en esta hora. Decía: ¿por qué no cambia la hora? Era un screenshot y decía 4:46. Dije: todavía me queda mucho tiempo. Ponte de pie. Dice la Biblia: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Joven, señorita, hermano, hermana, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. ¿Qué estás viviendo el día de hoy?
¿Cuál es la situación, el problema, la crisis, la enfermedad? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo vienes el día de hoy? Tal vez algunos venimos, como dice el apóstol Pablo, derribados, angustiados, atribulados, cansados. Tal vez alguno de aquí está quebrado en su familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Tal vez te ha ido mal, tal vez no has visto la salida, tal vez te sientes preocupado, tal vez te sientes ansioso, tal vez estás deprimido, tal vez te sientes solo, tal vez te sientes olvidado, tal vez te sientes desamparado, pero Dios te dice: aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. No importa la situación, no importa el problema, no importa la aflicción que el día de hoy estés viviendo. Si sea una aflicción provocada por ti mismo, hoy vuelve a Dios y Él te restaurará. Vuelve en amistad con Dios y Él alejará la aflicción de tu tienda. Si es conveniente, algo se está produciendo. Un don, un ministerio, un regalo se está gestando. Si estás sufriendo por causa de Cristo, gózate, alégrate, porque tu recompensa es grande. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Y si has identificado la aflicción que estás viviendo, si es innecesaria, si es conveniente, si es inevitable, dice un canto: todo lo que proviene del enemigo lo usas para bien. Porque cuando a José pensaron hacerle mal, Dios lo encauzó para bien. Por eso dice su palabra: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque Él ha visto tu aflicción, porque Él ha visto tu dolor, porque en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si tú el día de hoy traes algún problema, alguna dificultad, si estás atravesando por un momento complicado, por un momento difícil, por un momento de sequía, por un momento de desierto, si el día de hoy hay dificultad, si hay pena, si hay quebranto, si hay tristeza, si hay desastre, si hay desgracia, si te sientes oprimido, si te sientes presionado, si te sientes angustiado, Él dice: vengan a mí. Vengan, acércate. El altar está abierto para aquellos que quieren a Dios en medio del problema.